Muy buenas noches. El día de hoy, dentro de este Seminario Internacional de Derecho Disciplinario, nos corresponde hablar de las generalidades del derecho disciplinario. Obviamente es importante indicar o empezar indicando qué es la disciplina en su forma amplia y general, universal, como tal. Desde que nacemos estamos sometidos a una disciplina. Hasta nuestros días estamos sometidos a una disciplina, ya sea en el campo laboral, en el campo profesional o inclusive si estamos realizando algún estudio también estamos sometidos a una disciplina. Para luego abordar un tema bastante importante que es el derecho administrativo sancionador, que es la génesis del derecho disciplinario. De hecho hace parte del derecho disciplinario de este administrativo sancionador. Entonces, bienvenidos el día de hoy. Vamos a iniciar rompiendo el hielo con el tema de la disciplina. ¿Qué entenderíamos como disciplina? No disciplina castrense, sino disciplina desde la forma natural, desde el mismo diccionario de la lengua de la Real Academia, desde el punto de vista semántico. La disciplina, podríamos decir que se trata de la capacidad de actuar ordenada y perseveradamente para conseguir un bien. Por eso se dice, cuando usted tiene disciplina, en el caso, hablaba Yokoi Kenji, de que en Japón existe demasiada disciplina y que siempre la disciplina va a vencer otras situaciones que a veces operan en el mundo entero. Y vemos que una persona disciplinada puede llegar a obtener los mejores resultados. Pues no está muy lejos esa definición de disciplina con la disciplina castrense o la disciplina exigible a los funcionarios públicos. Puede tener de pronto una connotación mucho más legal, pero sigue siendo esa capacidad de cada individuo en actuar de determinado momento ajustándose a unos parámetros legales, si lo queremos ver desde el punto de vista jurídico. O si lo queremos ver desde el punto de vista semántico, actuar de forma ordenada y perseveradamente, dándole una continuidad, dándole un paso a paso para poder llegar a concretar un objetivo, conseguir ese bien, teniendo en cuenta determinadas exigencias. Y esas exigencias generalmente están denotadas en reglas o lineamientos. Y ahí ya nos acercamos más a la definición de disciplina en el sentido amplio desde el aspecto jurídico, porque la disciplina no deja de ser esa exigencia de un comportamiento que debe ajustarse a la ley, a la constitución, a los reglamentos, a los acuerdos, a cualquier acto administrativo donde esté denotando cómo debe ser el comportamiento de ese funcionario público. La disciplina siempre, y para hacer remembranza, siempre nos ha atribuido desde que nacimos, nuestras madres, nuestros padres, nos han exigido ciertos comportamientos, unas reglas para poder convivir con nuestros hermanos, para poder convivir en nuestras casas. Siempre a través de nuestros padres nos exigieron una disciplina. A veces uno no la toma en cuenta como disciplina, pero cuando lo analizamos desde este punto de vista, la disciplina siempre es una atribución de cierta jerarquía que sobre sus subalternos, en este caso padres sobre hijos, han estado presentes en todo el acto de nuestra vida. Cuando uno hacía alguna travesura, iba a obtener un castigo que de pronto se alejaba del debido proceso, o alguno de nosotros de pronto le increpaba a ese juez sancionador algún tipo de defensa a su favor. Ninguna. A veces lo mejor era aceptar cargos y guardar silencio. Autoincriminación. ¿Por qué? Porque pues quién le llevaba la contraria a nuestros padres. Entonces, desde ese mismo momento de nuestra niñez, nosotros nos estamos acostumbrando a una disciplina. Si no fuera, y casi lo pudiera aseverar, indistintamente del país en el que nos encontremos, que gracias a esa disciplina que nuestros padres infundieron en nosotros, es que somos hoy quienes somos. Una persona indisciplinada, una persona que no haya sido educada con valores, con ese tipo de fortalezas, ese tipo de ética, moral y demás que inculcaron nuestros padres en nosotros, nos han permitido ser las personas que hoy en día somos. Los han permitido hacer ustedes
tener esa disciplina de estar ahí pendientes de una conferencia para aprender lo máximo y ponerlo en práctica en su quehacer diario, ya sea como abogados, como estudiantes de derecho, como policías o indistintamente cuál sea la profesión. Siempre la disciplina va a estar y estará con nosotros. Ahora, cuando ya vamos creciendo y dejamos nuestra casa, nos vamos hacia el colegio o la escuela, donde también una maestra o un maestro exigía una serie de comportamientos de acuerdo a un manual de convivencia, a un manual del colegio que nos determinaba el horario. Tienen que entrar a esta hora, tienen que alzar la mano para realizar una pregunta, tienen que dejar hablar al otro, deben saber escuchar para que cuando usted esté hablando los demás estén escuchando. Entonces, desde nuestro colegio, niñez, colegio, estamos hablando ya de la adolescencia, la disciplina siempre ha estado presente en nosotros. Indistintamente de la figura pública, quien sea, también se debe ajustar a una disciplina. Esta es una de las personas más ricas, uno de los jugadores más ricos del mundo, Ronaldo, y sin embargo él tiene que cumplir unos reglamentos, en este caso de fútbol, y si incumple esos reglamentos, si incumple esas normas, ¿qué va a tener en contrario o qué va a tener en contraposición? Una sanción, en este caso tarjeta roja y expulsión del partido. Esa es la sanción coercitiva que imparte un árbitro, que en este caso es un juez. Es un juez que está determinando si se cometieron o no unas faltas a la disciplina, al cumplimiento de esa normatividad. Y ahora, pues no somos lejanos nosotros los que ingresamos a una institución, no castrense totalmente como Ejército Nacional, pero sí a una institución que puede ser de naturaleza civil, pero que tiene determinado régimen castrense en cuanto a la jerarquía, en cuanto a la disciplina, porque es necesaria para poder que un superior exija el cumplimiento de unas órdenes en cuanto a sus subalternos. Esa línea de mando debe ser respetada en el entendido que son ellos los que están dirigiendo las instituciones y a través de ellos emanan una serie de órdenes que son de obligatorio cumplimiento. Casi podría aseverar, tanto en Honduras, en Perú y en Colombia, que la única forma de no cumplir una orden es cuando esa orden es ilegal, es ilegítima. De resto, nos toca dar cumplimiento total. Gracias a esa disciplina es que la policía ha llegado a donde ha llegado. Si no existiera en una institución como la Policía Nacional el término disciplina o la exigencia de disciplina, estaríamos totalmente desbordados, estaríamos totalmente enajenados del cumplimiento de esos fines esenciales del Estado. Cuando tuve la oportunidad de realizar la consultoría internacional de apoyo a través de la Embajada Americana al gobierno de Honduras, como consultor internacional estuve en Honduras. Y uno de los casos que más me llamaba la atención fue un caso que denominaron coloquialmente la huelga de los fusiles caídos. Esa huelga hacía referencia a que unos policías, a pesar de que primero no pueden ser sindicalizados y no pueden realizar ningún tipo de huelga, eso es autónomo o digamos que una prohibición principal para cualquier funcionario de policía a nivel mundial, con algunas excepciones. Por ejemplo, en la Guardia Civil de España tiene sindicato, pero son otras condiciones diferentes. Casi puedo asegurar que en toda Latinoamérica las policías no tienen o no son sindicalizadas. Casi constitucionalmente se les pretermite esa posibilidad. Es una prohibición que está taxativa en la ley. Sin embargo, en Honduras, más o menos 240 policías entraron en huelga a un cese de actividades y ese cese de actividades lo que hacían era impedir que los que querían prestar el servicio público de policía no los dejaban, los impedían, los amenazaban y generaron como 2 o 3 días una prolongación de cese de actividades bajo una excusa o por vías de hecho de la exigencia de unos derechos laborales. Pues no era el medio más idóneo y por lo tanto era totalmente ilegítimo, era totalmente irregular que un policía está hecho para defender derechos, para cumplir obligaciones, estuviera inmerso dentro de una huelga. Algo totalmente inaudito. Se llevaron los correspondientes casos
y llevó al procesamiento de más de 88 policías, a los cuales se les pudo llegar a demostrar, más allá de toda duda, que habían tenido una relación directa con ese tipo de huelgas. Me causaba también una curiosidad que algunos, yo participé como testigo instrumental dentro de algunas audiencias de descargos, y muchas personas decían, yo no participé en la huelga. Y una de las preguntas que se le hacía entonces, ¿qué hizo? Si no participó en la huelga, ¿usted qué hizo esos 3 días? Dice, no, yo me puse mi traje, pantaloneta, camiseta y me guardé en el cuartel porque pues yo no quería salir a exponerme. Pero miren que él como funcionario público, eso es permitible para un particular, pero para un funcionario público también es reprochable desde el punto de vista disciplinario para él, porque acuérdense que los funcionarios públicos pecamos no solo por extralimitación en el ejercicio de nuestras funciones, sino también por omisión. Y en este caso, él, con el hecho de no salir a servicio, de no ponerse a disposición de sus superiores, pues estaba participando no directamente, pero sí indirectamente dentro de la huelga. Estaba apoyando al no salir a servicio, al no presentarse a un superior y decir, estoy en tal posta, o estoy en tal cuartel, o estoy en tal estación de policía, es como si estuviera cometiendo. Les recuerdo esa premisa jurídica dentro de la exigencia de todo servidor público. Es quien tiene el deber jurídico de evitar un resultado, no haciéndolo, pudiéndolo hacer, es como si lo hubiera cometido. Entonces ese funcionario público debió salir a servicio. Vamos a mirar entonces de dónde nace todo este tema del derecho sancionatorio, analizando desde el punto de vista del derecho administrativo, el derecho administrativo sancionador, el derecho penal y también analizar finalmente el derecho disciplinario. Vamos a iniciar entonces con el tema del derecho administrativo, y para esto basta decir que el derecho administrativo es esa rama del derecho que se encarga de estudiar o de analizar todas las relaciones entre el Estado y los particulares. Entonces, ese derecho administrativo de nuestro país se emana a través de la función pública. Administrativo como tal es la igualdad, en el entendido que todo servidor público debe tratar a todas las personas por igual, indistintamente de la raza, de donde provenga, del sexo, obviamente del género, de su orientación sexual, de su estrato económico, de cualquier característica que pueda generar algún tipo de discriminación. El funcionario público debe tratar a todos los ciudadanos de la misma manera. Esto hace referencia a la igualdad. La otra es la moralidad. Les decía ahorita que el funcionario público en representación del Estado y a la vez pago por todos los impuestos de los ciudadanos, pues él debe ser un representante honroso, decoroso, moral, ético en cuanto a su comportamiento, no solamente en lo relacionado a sus funciones, sino también en lo relacionado a su vida íntima. Por eso, más adelante hablaremos de esa relación especial de sucesión, porque él puede tener su vida íntima, pero es reprochable desde todo punto de vista, desde que afecte el deber funcional, una actuación en estado de franquicia, permiso, asueto, vacaciones, en la que se encuentre, porque él siempre va a estar ligado a esa función pública. Por ahí, y no me dejan mentir los compañeros policías, que siempre se dice que el policía es 24/7, los 365 días del año. Eso no quiere decir que durante los 365 días del año va a prestar todos los días servicio las 24 horas. Sería algo totalmente ilógico. Lo que quiere decir es que si se encuentra en una situación administrativa, como un descanso, una franquicia, un permiso, y observa la comisión de un acto ilegal, de un acto delictivo,
él tiene como funcionario público investido de autoridad policial la obligatoriedad de intervenir. Eso es 24/7. No quiere decir que él no tiene derecho a descansos y que trabaje como esclavo, porque hace rato se radicó la esclavitud. El derecho administrativo está también vinculado a ese principio de eficacia, que hace referencia a que todas nuestras labores, todas nuestras funciones con ocasión a nuestro cargo, tienen que estar impregnadas de celeridad, más adelante lo vamos a ver, de vocación, de toda la entrega para cumplir eficazmente nuestro servicio. No es solamente cumplirlo por cumplirlo, sino cumplirlo eficazmente, más allá, darle un valor agregado, porque para eso decidimos ser policías, para eso decidimos ser servidores públicos. Miren que la misma definición, servidor público, es una persona que está bajo unos preceptos de servir a los demás. Muchas personas de pronto no tienen esa vocación de servicio, pero si yo ingreso a una institución como servidor público, máxime, si soy policía, yo entro con el chip de servir a los demás. Por eso es importante que tengan en cuenta ese principio de la eficacia dentro de los principios de la administración pública. Otra es la economía. La economía hace referencia a que, si bien es cierto, existe unos impuestos con los cuales se están pagando nuestro sueldo y todos los honorarios que ganamos, pues el pueblo también exige que nosotros seamos lo más sumisos en la posibilidad del gasto, lo más resguardar en la medida de las posibilidades ese erario, no podemos malgastar, tenemos que dotar todo con esa famosa austeridad del gasto. Y esa austeridad del gasto hace referencia a que vamos a gastar lo estrictamente necesario, sin derrochar, sin malversar, sin apropiarse de todo ese presupuesto que puede haber a nuestra disposición de acuerdo al cargo. Entonces vamos a comprar elementos estrictamente necesarios. Por ejemplo, ahora el tema de la pandemia. Entonces vamos a enfocar nuestros objetivos a la compra de tapabocas, porque queremos preservar la vida de nuestros policías, no queremos ver policías infectados de COVID-19, porque un policía puede generar 10 más en cuarentena, son 15 días que deben estar en casa. Entonces, utilizar esos recursos eficientemente. El otro principio de la celeridad. A veces necesitamos un servicio oportuno. Yo sé que es una de las grandes quejas de todas las policías, que es que llaman a la policía y llega a la hora y ya cuando ha pasado el evento. Pero suele pasar, y cuando uno analiza dónde radica el problema, radica es que hay muy poca policía versus la cantidad de habitantes que toca atender. Hay unas tasas de manera significativa en forma reducida por parte de la policía. Entonces vemos cómo un policía tiene que cubrir 100.000 habitantes, por ejemplo. Entonces, si hay una riña en un barrio y posteriormente hubo otra riña, pues se está atendiendo un caso, y cuando hay una llamada a veces de emergencia, ese policía está realizando otras funciones que el otro ciudadano le emanaba, y no puede decir, espera un momento que allí me salió otro caso más importante. Ya si inicia un caso, muy seguramente hasta que le reciban o lo ponga a disposición, pues le toca generar esa atención. Por eso es que a veces la celeridad no es, digamos que, uno de los principios más observables en la atención de policías. A veces somos oportunos en la atención de casos, pero especialmente los fines de semana nos sobrepasa la capacidad de atención de casos en cuanto a la atención por parte del personal policial. El otro principio de la imparcialidad hace también muy referencia al de igualdad, está muy conexo. El de imparcialidad es que también los debo tratar sin tener un distingo diferente a que es un ciudadano, a que yo no debo colocarme de un lado del caso por muy que me toque el corazón. Yo siempre debo ser imparcial, siempre debo tener en cuenta esa imparcialidad, esa objetividad a la hora de atender cada caso. Y el último es la publicidad. De hecho, en Colombia, en todas las entidades públicas se estableció una figura de rendición de cuentas para que el Estado, a través de sus diferentes entidades públicas, rindan
un informe de su gestión a todos los colombianos. Pero también hace referencia a que dentro de la investigación las pruebas deben estar dotadas de ese principio de publicidad para que las conozcan en perfecta forma y asimismo pueda ejercer una defensa apropiada. El otro es el derecho administrativo sancionador. Está muy ligado al derecho administrativo, pero como su nombre lo indica, está enfocado a sancionar. Cuando yo hablo de sancionar, este derecho administrativo sancionador, podría decir que el derecho administrador sancionador está orientado a todos los ciudadanos de un conglomerado de determinado estado. Cuando uno va conduciendo un vehículo y comete una infracción de tránsito, puede ser objeto del derecho administrativo sancionador. Me van a sacar una esquela, me van a sacar una orden de comparendo, una multa que me va a tocar pagar. Si yo, como empresario, tengo una empresa y resulta que estoy vertiendo desechos líquidos en un río, pues van a llegar las autoridades ambientales y me van a imponer una multa. Voy a ser objeto como empresa o como persona jurídica del derecho administrativo sancionador. Pero si por el contrario lo que generé fue una riña callejera en estado de embriaguez o consumiendo estupefacientes delante de los niños en un parque, voy a ser objeto de una sanción administrativa desde el punto de vista policivo. Entonces, todas estas sanciones están cobijadas por esos principios que casi cobijan toda la parte sancionatoria dentro de la facultad del ius poniendi, en este caso, el principio de la legalidad de la falta. Ese principio de legalidad de la falta, como más adelante explicaré, hace referencia a que a mí no me pueden sancionar por faltas que no estén preexistentes al momento de la comisión de la conducta. A eso hace referencia el principio de legalidad. Si yo cometo la conducta hoy 16 y mañana sale una ley diciendo que esa conducta que yo cometí hoy es sanción mañana, no me pueden sancionar porque la conducta no existía al momento de la comisión o de la consumación del acto. A eso hace referencia al principio de legalidad de la falta. Igualmente la legalidad de la sanción. En cuanto a esto está muy estrechamente ligado con la potestad sancionadora, pero especialmente con esa proporcionalidad. Cuando hablamos de la legalidad de la sanción, es que primero la sanción debe estar taxativamente impregnada o descrita en la ley. Cuando está descrita en la ley, el sancionador o el juez disciplinario o el juez administrativo sancionador tiene que sujetarse a esos límites. Una destitución, perfecto. Una inhabilidad entre 1 año a 12 años, de ahí no se puede salir. O una suspensión entre 1 mes a 6 meses, de ahí no se puede salir. A eso hace referencia la legalidad de la sanción. La presunción de inocencia es un principio universal. Lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Interamericana, y disculpen que sea reiterativo en esto, pero con ello quiero decir que son normas supranacionales, son normas internacionales que siempre el Estado ha adoptado dentro de su derecho interno. Y les decía en la ponencia anterior que el Estado debe argumentar o debe nivelar todas sus normas a las normas del derecho internacional. Pues miramos que esa presunción de inocencia hace referencia a ese principio que viene originariamente de instrumentos internacionales, pero que dentro de cada país, tanto en Honduras como en Perú, y Colombia no es la excepción, de aplicar el principio de inocencia, que haría referencia a que toda persona se presume inocente mientras no sea declarado administrativamente responsable o disciplinariamente responsable, o en el caso penal, penalmente responsable, hasta que no sea vencido en juicio, dicen algunos abogados. La non reformatio impellius hace referencia a que si yo no estoy de acuerdo con la decisión tomada en primera instancia y deseo recurrir a unos recursos que me da la ley, el de reposición o el de apelación, esa segunda instancia no me puede reformar inicialmente la sanción que me impusieron en primera instancia en mi detrimento. Es decir, si la primera instancia me puso 6 meses, yo no, en una segunda instancia no me iría a poner 1 año, no. O me confirma estos 6 meses o me baja la sanción. A eso haría referencia a ese principio. Y el no bis in idem
hace referencia a, o está estrechamente ligado con la cosa juzgada. Es decir, a mí no me pueden iniciar otro proceso por una circunstancia o por una investigación que ya me cerraron, a no ser que aparezcan elementos de juicio que me permitan decir, no, es que el testigo único que había estado secuestrado y era la persona que lo tenía secuestrado era él mismo. Entonces, claro, por eso nunca apareció ese aparecieron nuevos elementos que coadyuvan a generar esa nueva investigación. Pero más que eso, es que a nadie se le puede castigar 2 veces por la misma falta. Haría referencia a este no inciden o el de cosa juzgada. Vamos a pasar entonces al derecho penal. Es el derecho sancionador por excelencia del Estado. A través del derecho penal, el Estado busca la opresión de ciudadanos, pero para un fin constitucional, que es proteger bienes jurídicamente estipulados en la Constitución. El más importante, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libre expresión, todos los derechos fundamentales que los estados han hecho dentro de su régimen interno son protegidos por el derecho penal. Por lo tanto, va a haber una tipicidad, va a haber una antijuricidad y va a haber una culpabilidad. Y en esta tipicidad no me les quiero adelantar, pero sí les indico que hablamos de numerus clausus a diferencia del derecho ordinario. Cuando hablamos de tipicidad es que igualmente la conducta cometida o el ilícito penal o el injusto punible, debe estar plenamente o taxativamente identificado en la ley. ¿A qué hace referencia? Que las conductas deben estar enmarcadas dentro de todo ese listado que tiene el Código Penal. Si no está ahí, no existe. Y dentro de un sistema, actualmente, un sistema penal acusatorio, que no es otro que digamos que un procedimiento mixto entre el inquisitivo y el sistema oral acusatorio de Estados Unidos. Aquí en Colombia, por ejemplo, no tenemos jurados de conciencia. Tenemos un procedimiento muy similar con una etapa de indagación, una etapa de investigación y una etapa de juzgamiento. Y por último, para entrar ya a nuestro derecho disciplinario, y dentro de este derecho sancionador tiene obligatoriamente que haber unas garantías, pero también tiene que existir unos derechos, y esos derechos son universales dentro de las garantías universales, pero también son internacionales o convencionales. Y cuando hablamos también de garantías, tanto universales, convencionales, pues no podemos dejar de lado a nuestra Constitución, que es norma de normas, recordando que cualquier contrariedad entre una ley y la Constitución tiene primacía la Constitución. Y casi que una discusión, una contrariedad, una disparidad entre una ley y un tratado, siempre prevalecerá el tratado. Por eso es que cuando acudimos a esos instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre a veces le ordenan o castigan al Estado para que ajuste su ordenamiento interno, toda vez que hay unas normas que no se están dando cumplimiento dentro de ese Estado y que están contrariando instrumentos o normativas internacionales. Cuando hablamos de universales, hablamos del sistema universal de los derechos humanos, y cuando hablamos de convencionalidad o convencionales, al sistema interamericano de derechos humanos. Pero ahí no queda el tema. Cuando hablamos de constitucionales, y les explicaba la vez pasada, de esas garantías, entonces en Colombia hablamos de la acción de tutela, lo mismo que se denomina, creo que en Perú y en Honduras, como el derecho de amparo. Es esa posibilidad que tiene todo ciudadano de acudir a un juez de la República para que le preserve y le garantice sus derechos fundamentales cuando él siente que están siendo transgredidos, que no se los están respetando, o generalmente el Estado, a través de unos funcionarios, es quien no le está cumpliendo esa prerrogativa constitucional. Pero a la vez, en Colombia existen no solamente la acción de tutela, sino acciones de cumplimiento, acciones de grupo, derecho de petición, que si bien es dado como un derecho, es también una herramienta jurídica, una prerrogativa jurídica como garantía constitucional, mediante el cual todo ciudadano tiene derecho a elevar peticiones respetuosas a cualquier organismo público o entidad pública y a obtener pronta respuesta. Esa pronta respuesta es
Si es un derecho de información, 10 días, si es un derecho de petición, 15 días, y si es un derecho de consulta, son 30 días, según nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, en Colombia la Ley 1437 del 2011. Ese derecho de petición, pues también puede ser interpuesto verbalmente. Y cuando es interpuesto verbalmente, el funcionario tiene la obligación, si está dentro de sus posibilidades, de contestarlo inmediatamente. O si no, dejará la respectiva constancia y tratará de informarle a él que posiblemente o preferiblemente lo deje por escrito. Y finalmente, en cuanto a todo este tema sancionador dentro del marco constitucional, tenemos valores, principios, deberes y derechos. Cuando hablamos de valores, hablamos de la dignidad humana, que está ya inmersa dentro de la misma Constitución, en los primeros artículos, tanto de Perú, de Honduras, como de Colombia. También hablamos de principios o valores a la libertad, a la igualdad, solidaridad, justicia y participación. Cuando hablamos de principios, hablamos de un Estado constitucional, social y democrático, en el entendido que toda persona, cuando cumple su mayoría de edad, es libre de la escogencia de su partido político y es libre de escoger a los gobernantes que van a estar actuando a futuro en su representación. Por eso dice que los gobernantes son la voz del pueblo, los elige el pueblo en su representación para que velen por los intereses del mismo pueblo que los eligió. Que a veces eso difiere, pero ese es el deber ser. También hay una prevalencia del interés general. Ese interés general sobre el particular quiere decir que yo tengo derechos como ser humano, como persona, pero a la vez mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Eso quiere decir que hay un bien general que prima sobre el particular. Siempre el bien de todos está por encima del de una persona. La separación de poderes hace referencia a que creo que tanto en Perú como en Honduras que en Colombia tienen el mismo sistema de separación de poderes para que haya una mejor transparencia, para que haya una mayor objetividad, para que una mayor eficiencia a la hora de adelantar diferentes procesos administrativos. Por un lado tenemos el legislativo encargado de hacer las leyes, el judicial encargado de adelantar investigaciones e imponer sanciones y el ejecutivo que está representado como tal en el gobierno. Entonces, aparte de esta separación de poderes, existe también una supremacía de la Constitución. Nada haría un gobierno en expedir unos preceptos y elevarlos a rango constitucional si estos preceptos no estuvieran por encima de todo el ordenamiento jurídico interno. Hablo de interno porque en el externo haría referencia ya a tratados, convenciones, acuerdos internacionales que deben ser de obligatorio cumplimiento. Y otro principio es ese derecho de derecho inalienable, derecho irrenunciable universal de los mismos derechos humanos y el derecho de responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, recordemos que los funcionarios públicos, cuando cometemos una falla en el servicio o una falla que puede generar una indemnización para un particular en Colombia, hay una acción de repetición. El Estado paga inicialmente ese error que cometió en el caso de un policía que en un procedimiento mate a un ciudadano que no tenía nada que ver con un ilícito, porque simplemente fue ya un uso imprudente de las armas, dio de baja y causó la muerte de un niño o de una señora que iba pasando por el lugar. Pues el Estado va a generar una indemnización para esas personas, para esas víctimas. Pero a la vez el Estado repite contra el funcionario público persiguiendo resarcir ese daño que ya pagó. Eso hace referencia al principio de responsabilidad. Y por último, los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, colectivos y del medio ambiente. Pasamos entonces a ¿qué es el derecho administrativo sancionador? Pues ya hemos abarcado, digamos que en forma amplia, qué es el derecho administrativo sancionador. Vamos a finalizar entonces con una pequeña característica que es para la administración pública, el derecho el derecho sancionador es esa potestad para imponer sanciones. El derecho administrativo sancionador, digamos que es el martillo de Odín con el cual va a imponer un poder.
va a poder imponer ese ius poniendi. Recordemos que ese ius poniendi como facultad sancionadora del Estado lo puede hacer en la parte penal y como lo veíamos en la parte disciplinaria, en la parte administrativa, pues ya les explicaba que no solamente disciplinaria, sino contravencional, infracciones de tránsito, contravencional policivas y todas las que anteriormente les mencionaba. La administración pública tiene la potestad para imponer sanciones, tanto a los servidores públicos, el derecho disciplinario, como a los particulares, a través del derecho administrativo sancionador. ¿Y con qué fin? Pues para poder generar ese eficaz cumplimiento de los fines esenciales del Estado, para prevenir la realización de acciones y omisiones antijurídicas en las que pueden incurrir tanto servidor público como particulares. Generalmente los particulares no cometen omisiones, por regla general siempre cometen son acciones. Le quita la vida a un ciudadano, le quita o lo hiere integridad personal, integridad física, lo atraca a una infracción o un delito del patrimonio, a la fe pública, bueno, cualquier cantidad, siempre los particulares, solo hay uno, creo que un delito dentro de nuestro Código Penal que hace referencia a la omisión de un particular y hace referencia a la omisión de auxilio o a la omisión de socorro cuando una persona requiere para salvar su vida cierta asistencia y yo hago el que no es conmigo y no le presto esa ayuda necesaria para socorrerlo, para ayudarlo, para prestarle los primeros auxilios. Sería la única omisión en que de pronto un particular pueda llegar a estar inmerso. Mientras que los servidores públicos pueden acatar, dice nuestro artículo 6 de la Constitución Política, que los particulares son responsables por infringir la Constitución y las leyes. Y los servidores públicos lo son por las mismas causas, es decir, por infringir la Constitución y las leyes, pero también por infringir o por estar inmersos en acciones, extralimitaciones y omisiones en el cumplimiento de su cargo. Entonces miren que el régimen atribuible desde el punto de vista sancionador a un servidor público es mucho más severo, es mucho más estricto que para una persona del común, para un ciudadano. Vemos entonces ese derecho administrativo sancionador, como les decía, puede ser contravencional, puede ser policivo, pero también puede ser correccional y correctivo cuando hablo de las personas que están privadas de la libertad y también desde el punto de vista disciplinario para encauzar todas las faltas que pueden estar inmersas desde el punto de vista del servicio público, de la administración pública. Unas premisas fundamentales en cuanto al derecho administrativo sancionador son las siguientes. Las resoluciones jurisdiccionales se determinan en función de las garantías de los derechos humanos. Siempre todo debe estar alineado y soy enfático en el tema de derechos humanos porque es nuestra premisa fundamental. Todo debe estar alineado a los derechos humanos. Por eso la importancia del conocimiento no solamente del derecho interno de cada una nación, sino del derecho internacional es importantísimo. Muchas personas pudieran haber acudido a un tribunal internacional y no lo hicieron por simple desconocimiento, porque simplemente no conocían, no sabían que podían haber acudido a un tribunal internacional. Esta actividad cobra, desde el punto de vista administrativo sancionador, cobra una particular importancia cuando se dirige al buen funcionamiento de la organización y el servicio. Siempre toda sanción que impone el Estado está enfocada a la buena prestación del servicio o al buen funcionamiento del Estado como tal. Todo debe estar ajustado a preservar esos fines constitucionales, a preservar y el Estado es garante en el cumplimiento de derechos y de libertades públicas de cada ciudadano. Y finalmente, dentro de estas prerrogativas que les estaba mencionando, les digo que la administración ordena y protege el interés público a través de la aplicación de una sanción.
En el caso de una persona que deje su vehículo abandonado en una zona de prohibido parquear, pues va a intervenir el paso de los demás vehículos, está obstaculizando casi un carril, pues busca del interés general sobre el particular de esa persona que quería hacer una vuelta, una diligencia en un banco, pero hay 100, 1000 vehículos transitando y tienen que invadir otro carril para poder pasar, pues en este caso el Estado busca la preservación del interés público. Ahora bien, ya entramos, ya conociendo, digamos, que estos pequeños antecedentes del derecho administrativo sancionador, nos vamos a meter dentro del derecho disciplinario en lleno, teniendo en cuenta que hay la preservación de la justicia, que debe existir un principio de legalidad cuando hablamos que deben estar las normas estipuladas y preexistentemente en la ley. Entonces vienen los abogados defensores, vienen los funcionarios públicos en busca de la verdad a garantizar ese derecho disciplinario y ese debido proceso como principio fundamental del derecho disciplinario. ¿Qué es lo que lo preocupa a uno como funcionario público o cuando uno se pone en la calidad de abogado? Y ustedes, señores policías, señores abogados y expertos en la materia, no me van a dejar mentir. A veces, y por eso les colocaba aquí en la parte inferior, una persona leyendo un libro con un signo de interrogación, porque a veces el policía o el funcionario público se preocupa únicamente de estudiar la ley disciplinaria cuando lo están notificando de una indagación o una investigación. No antes, no lo hizo antes para prevenir esa conducta típica, ilícita, sustancialmente y culpable, sino hasta el momento en que se vio inmerso en una conducta disciplinaria. Eso es desafortunado, eso lastimosamente, porque terminan a veces siendo engañados por abogados que les prometen el cielo y la tierra y cuando van a ver sancionados. Entonces es importante que como funcionario público conozca los deberes, conozca sus obligaciones, conozca sus obligaciones. Por eso, dentro de una de las campañas que hacíamos en la Diapol en Honduras, era el conocimiento por parte de todos los policías de la ley de la carrera policial, de sus derechos, de sus deberes, obligaciones y también prohibiciones. En la medida, y siempre lo he afirmado, que una persona conozca todos sus derechos, todos sus deberes, obligaciones y prohibiciones, va a haber una mayor disuasión y prevención. Vamos a tener funcionarios mucho más probos, funcionarios que van a cumplir muy bien su función, porque conocen plenamente hasta dónde van sus derechos, como lo analizamos en cuanto al uso de la fuerza. Vamos a tener unos funcionarios públicos mucho más profesionales, porque son conocedores de las sanciones en las cuales se pueden ver inmersos. ¿Cuántos de nosotros de niños, cuando nuestra mamá sacaba la chancleta o la correa a nuestro papá, ya eso era una disuasión tremenda? Pues acá, a través del conocimiento de las normas, de las reglas, también estamos generando una persuasión y prevención en cuanto al tema del derecho disciplinario. ¿Qué es el derecho disciplinario? Y para no llenarlos de control C, control V de la definición que trae la norma, pues gráficamente se los voy a decir. En un estado existen una cantidad de normas, en un estado existen una cantidad de reglamentos, y en esos normas, reglamentos que están desde la Constitución, las leyes y los decretos, existen unas prerrogativas jurídicas donde le dicen a cada funcionario cómo debe ser su comportamiento. Y ese comportamiento entonces está regulado por la ley, regula comportamientos. ¿De quiénes? Pues si estoy hablando del derecho administrativo sancionador, estoy regulando todo el comportamiento de todos los ciudadanos, de todo el conglomerado colombiano, peruano y hondureño. La misma Convención Interamericana de Derechos Humanos regula o estipula todas las prerrogativas jurídicas de los estados partes, de la población que hace parte de los estados parte, de la población, tanto personas jurídicas como naturales, de los estados que hacen parte de la convención. Entonces, regula quiénes, en este caso, el derecho disciplinario está encargado de velar por el buen funcionamiento de la administración pública
a través del fiel comportamiento de sus servidores públicos. Servidores públicos que, como lo pueden ver en la gráfica bastante pintoresca, cada actividad que realiza cada funcionario hace parte del engranaje o hace parte del rompecabezas que va a generar toda esta unión de esfuerzos de cada funcionario, va a generar un cumplimiento de los fines esenciales del Estado. ¿Para qué fue erigido el Estado? Para cumplir una finalidad a favor de los ciudadanos. La unión del esfuerzo de cada uno, del policía, del juez, del fiscal, del investigador, de todo el funcionario público, me va a generar todo un equipo, toda una sinergia que va a estar a favor del cumplimiento, como lo repito, de los fines esenciales del Estado en el ejercicio de sus funciones. Y vamos a tener entonces todo un conjunto de principios y normas jurídicas que me van a regular ese comportamiento y esas funciones para que el Estado, a través del ius poniendi, entendido como la facultad sancionatoria del Estado, me vaya a regular todo ese comportamiento. Y en el caso de que el Estado vea que uno de los funcionarios quebrantó ese conjunto de principios y normas jurídicas, pues no le queda otra alternativa jurídica que realizar una sanción. Ahora, ¿cuáles son, digamos, que esas faltas disciplinarias, por llamarlas así? Pues es la inobservancia del ordenamiento superior y legal vigente, que puede verse inmersa para un funcionario público en una omisión. Imagínese un policía que lo llamen a atender un caso de un atraco en un banco y él diga, no, qué pena, es que estoy desayunando, más tarde voy, yo tengo derecho a desayunar. Pues está cometiendo mi amigo policía una omisión. Pero por el contrario, cuando va y coge una ametralladora y comienza a disparar para matar 5 ladrones y resulta que mató 20 rehenes, pues también hay una extralimitación de función. Entonces, miren que la carga jurídica dada a un funcionario público es mucho mayor que la dada a un ciudadano del común. Ahora, no solamente es omisión, extralimitación de funciones, sino también el incumplimiento de la Constitución, que se puede ver inmerso en la comisión de un delito. O, en este caso, de inobservancia del ordenamiento superior o legal vigente, omisión, extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, ¿por qué les traía esta última imagen de la ley disciplinaria? Porque ese es el pilar fundamental. Esas son las columnas, la columna vertebral o las columnas de la edificación de un Estado, es la ley disciplinaria. Si no existiera la ley disciplinaria en el Estado, no se pudiera asegurar el cumplimiento de deberes funcionales. Si no se les diera la posibilidad a los padres de ejercer castigo de diferentes tipos, no hablo de un castigo físico, simplemente quíteles el celular durante un día y verá cómo los pone a sufrir. O desconécteles Netflix y verá que automáticamente genera un castigo, no necesariamente físico, pero muy seguramente psicológico. Entonces, si no existiera la ley disciplinaria en cualquier estado, no habría forma para poder exigir en forma legal, ojo con eso, en forma legal la exigencia de ese cumplimiento de deberes funcionales.